Presidente Rafael Correa asistió a Feria Expo Deportes en Guayaquil. Asamblea aprobó reforma a Ley de Minería y vota la Ley de Comunicación. En Estados Unidos se realiza campaña sobre comercio bilateral entre Ecuador y Norteamérica. 155 compradores nacionales y del exterior en rueda de negocios en Guayaquil. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. El presidente Rafael Correa asistió a la Feria Expo Deportes, que estará abierta al público hasta el próximo 16 de junio en el Palacio de Cristal de Guayaquil. En este evento se podrán admirar los artículos e implementos deportivos en 30 stands y compartir momentos de diálogo con 200 deportistas de alto rendimiento. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley de Minería que modifica 32 artículos, dentro de los cuales crea el concepto de mediana minería. Con 105 votos a favor de 133 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la reforma a la Ley de Minería que planteó modificar 32 artículos, dentro de los cuales se crea el concepto de mediana minería. Los cambios a la ley permitirán a los pequeños mineros crecer en su producción sin tener que hacerse de trámites y procesos complejos y demorados. Se simplifica ya los procedimientos para las concesiones, el tema del mercurio que progresivamente se va a ir eliminando, lo que tiene que ver con las observaciones que hicieron con lo del fiscal se elimina y la agencia es la que toma este tipo de acciones, sobre todo también el reconocer lo artesanal, pequeña, mediana y gran escala. La pequeña minería establece una labor de hasta 300 toneladas métricas. El cambio es que hasta las 500 toneladas métricas no se consideren mineros de gran escala, pero deberán entregar al Estado regalías del 3 al 4% cuando rebasen la escala de pequeña minería. Estas reformas le dan seguridad jurídica a los inversionistas y a quienes están dentro de la actividad minera. Pagar utilidades poniéndole un piso y un techo, pagar regalías extraordinarias al Estado, las utilidades más allá de las presupuestadas, no antes de explotar, sino después, cuando hayan recibido el dinero. Los permisos para trabajar en minería se mantienen, pero solo 2 son comunes a todas las actividades mineras, el del Ministerio del Ambiente y el de la Secretaría Nacional del Agua. La nueva ley dice que la minería de canteras de materiales para construcción pasan a ser competencia exclusiva de los gobiernos locales. La Asamblea Nacional inició la votación del proyecto de ley orgánica de comunicación. El texto considera la tipificación del linchamiento mediático y la creación de una superintendencia de comunicación. Gran expectativa a escala nacional e internacional ha generado la aprobación en segundo y definitivo debate de la Ley Orgánica de Comunicación. La Asamblea Nacional inició la votación de esta ley que democratiza la comunicación. Ahora la Ley de Comunicación no solo que regula los medios de comunicación, sino que hace por primera vez la posibilidad de repartir las frecuencias entre los medios comunitarios, los medios privados y los públicos. Eso sin duda es una buena noticia para el país, pero también garantiza el derecho a la comunicación como un derecho ciudadano. La palabra pública puede ser ejercida en igualdad de condiciones por todos y todas y deja de ser un privilegio de las oligarquías mediáticas. La Ley Orgánica de Comunicación garantiza plena y totalmente la libertad de expresión y crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Es una ley que apertura realmente el diálogo, la democracia, el libre pensamiento, la opinión de cada uno de los hombres y mujeres de este Ecuador. Se dice mordaza desde quienes han tenido los medios de comunicación, desde quienes van a perder el poder de concentrar los medios. En este momento nosotros estamos hablando de la libertad real del pueblo, de asumir que los medios son suyos, de que hay medios públicos, de que hay medios comunitarios, de que las tendencias políticas, ideológicas van a tener la posibilidad de hablar, de escribir, de decir las cosas. La ley plantea la responsabilidad ulterior, es decir, la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos humanos.
Además, la ley plantea la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas y la redistribución de las mismas. Vamos a democratizar el acceso a los medios, vamos a recuperar para el Estado una buena parte de las frecuencias que durante muchos años fueron festinadas por la politiquería y la partidocracia. El cuerpo legal considera que la comunicación es un servicio público que debe ser administrado con calidad. El ministro del Interior, José Serrano, informó la detención de 2 ciudadanos mexicanos como producto de un operativo de inteligencia que llevó 10 meses de investigación. Al momento se verifica su nivel de participación con la organización de Sinaloa, vinculada al narcotráfico. Lo que se confirma en realidad es que tenemos intermediadores con estos carteles y esto obviamente más bien lo que determina es que no hay presencia específica del cartel de Sinaloa en el país, pero sí estos intermediadores que son los que proveen a este cartel específicamente. Aquí lo fundamental es, más que el monto, el volumen de droga que hemos encontrado, es en realidad la desarticulación de la banda y a este que podríamos decir es la captura más importante de narcotraficantes que hemos hecho en el país en los últimos años, ¿no? Más buenas noticias. Entre 2008 y 2012 el gobierno nacional destinó 24.330 millones de dólares para la inversión social que mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos. La quinta Feria de Emprendedores de Empresa y su financiamiento se realizó en Quito gracias a la iniciativa del municipio capitalino y la coordinación de la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Educación. En la feria se instalaron 49 stands en la que participaron diversas instituciones públicas como la Superintendencia de Compañías, Conquito, Azocabal, Superintendencia de Bancos y Seguros, Servicio de Rentas Internas y otras. También estuvieron las Universidades Central, San Francisco de Quito, Tecnológica Equinoccial y la Escuela Politécnica Nacional. Al evento asistieron alrededor de 5.000 personas entre estudiantes, instituciones públicas y privadas, emprendedores, empresarios y público en general. Se siente ideal, se siente uno muy orgullosa porque uno ha tenido que luchar para llegar a ser una emprendedora, para tener su propia empresa y además de eso que es una satisfacción personal para que uno vea que sí se puede sola llegar a formar una empresa. El objetivo de este evento fue socializar la cultura de emprendimiento y motivar la constitución de empresas y la participación en el mercado de valores. Hay gente que ha creado grandes imperios, grandes emporios, con muy pocos recursos. Este es el país del no hay. Hagamos esto, no hay. Hagamos esto, no hay. Eso se trata por los emprendedores. Hacer más con menos recursos. Lograr hasta lo imposible sin recursos. Esta feria incluyó la presentación de conferencias que abordaron temas como motivación al emprendimiento, el emprendimiento en el mercado de valores, obligaciones tributarias y charlas vivenciales. La Embajada del Ecuador en Washington realiza en varias ciudades de Estados Unidos la campaña Keep Trade Going, mantengan el comercio. Esta iniciativa promueve la concientización del sector empresarial, consumidores y políticos estadounidenses sobre la importancia del comercio bilateral y el mantenimiento de las preferencias arancelarias. En el marco de las gestiones para la renovación de las preferencias arancelarias andinas denominadas ATPDA, la Embajada del Ecuador en Washington viene realizando en varias ciudades de los Estados Unidos la campaña Keep Trade Going, mantengan el comercio, por su traducción en el español. La campaña busca promover la concientización del sector empresarial, consumidores finales y políticos estadounidenses sobre la importancia del comercio bilateral y el mantenimiento de las preferencias arancelarias. La embajadora del Ecuador en Washington, Natalie Selly, visitó Nueva York para dialogar con empresarios estadounidenses y actores comunitarios. Ella manifestó que apoyar la renovación es una causa de principios, ya que el Ecuador ha hecho enormes esfuerzos por mantener al país libre de cultivos de drogas, cumpliendo con el objetivo fundamental de la ATPDA. ¿Por qué refiero que esta lucha es una lucha de principios? Porque Ecuador ha hecho lo suyo, porque Ecuador, con el esfuerzo de cada uno de sus ciudadanos,
a través de sus impuestos, ha invertido más de 2.000 millones de dólares en los últimos 4 años en mantener nuestra tierra libre de drogas. Por diferentes mecanismos de seguridad, tenemos más de 10.000 soldados y policías en la frontera norte. Durante la visita, la embajadora y representantes de la Oficina Comercial del Ecuador en esta ciudad estuvieron en el lanzamiento de la campaña publicitaria que actualmente se exhibe en los trenes del sistema de transporte regional. Con esta campaña se busca educar a los estadounidenses que la no renovación de las preferencias arancelarias haría encarecer o desaparecer ciertos productos ecuatorianos del mercado estadounidense, afectando a familias, negocios y trabajos en ambos países. Y es impresionante cómo, yo no conocía esto hasta hace muy poco, 20% de las inversiones, por ejemplo, en flores, son de estadounidenses. Yo no sabía que 50% de las inversiones en brócoli son estadounidenses. Entonces hay muchos intereses que nosotros hemos ido descubriendo que también tienen los ciudadanos norteamericanos en este tema. Entonces yo le diría, mire, todos aquellos que son empresarios que no tienen relación con esta gran transnacional, que ha pedido que se suspendan las preferencias arancelarias para Ecuador. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas fue creada en 1991 para combatir la producción y tráfico de drogas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Actualmente el Ecuador es el único país beneficiado y gracias a esto, 1 de cada 4 rosas que se venden en Estados Unidos proviene del Ecuador. La exportación de alcachofas ecuatorianas a este país se ha duplicado en los últimos años y el Ecuador es uno de los principales proveedores de brócoli, entre otros productos agrícolas y pesqueros. El fenómeno meteorológico registrado en la zona del nuevo aeropuerto de Quito, que retrasó algunos vuelos, es un evento natural propio de la temporada de verano, aclaró el director de Aviación Civil, Fernando Guerrero. El funcionario agregó que ese tipo de inconvenientes provocados por el mal tiempo suceden en todos los aeropuertos del mundo y que en el caso del aeropuerto de la capital se han tomado todas las medidas del caso para superar cualquier contratiempo que pueda suscitarse. Lo importante es que tenemos controlada la situación. Como Dirección General de Aviación Civil tenemos los procedimientos, tenemos los equipos, las aeronaves cuentan con sistemas justamente de alarmas contra este tipo de efectos meteorológicos y la seguridad operacional no está violada en ningún sentido. Asimismo, Guerrero informó que mientras los vientos cruzados son moderados, no afectan a ningún procedimiento operacional, en tanto que las turbulencias son factores naturales que inciden a que la tripulación tome la última decisión en cuanto a realizar el vuelo o no. Si es que comparamos 3 vuelos en una semana versus las 1.700 o 1.800 operaciones, es un tema bastante mínimo. En todo caso, el director de la Aviación Civil manifestó que la ciudadanía no debe creer en declaraciones de políticos o de gente que no conoce de navegación aérea, pues solo se logra intranquilizar, muchas veces sin que exista mayor motivo para aquello. No dejemos mezclar un tema político o un tema de cualquier otra índole con la seguridad operacional del nuevo aeropuerto de Quito. Eso es jugar con fuego. Por eso la Dirección de Aviación Civil mantendrá permanentemente informada a la comunidad aeronáutica con el fin de alertar a las tripulaciones de cualquier situación climática para que tome las decisiones que crea convenientes. Y en Guayaquil, la segunda macrorrueda de negocios convocó a más de 450 exportadores ecuatorianos. Al evento asistieron 150 compradores asiáticos, europeos, latinoamericanos y australianos. Veamos los detalles en el siguiente reportaje. La segunda macrorrueda de negocios se realiza en Guayaquil con la participación de más de 456 exportadores y microempresarios ecuatorianos que sienten que las oportunidades para comercializar sus productos han crecido con la gestión del gobierno nacional. Eran muy limitadas, eran a círculos cerrados de empresarios que estaban dentro de un grupo. Ahora veo que esto se ha democratizado y tenemos accesos pequeños, medianos y también están los grandes. Es una cosa de país interesante. Antes este tipo de iniciativas no existían y si uno tenía que acceder a este tipo de eventos, básicamente tenías que pagar o tenías que pagar a través de alguna cámara de comercio. El director de promoción de exportaciones, Manuel Echeverría, informó que la meta del evento es que se puedan completar 3.500 citas de negocios. Aspiramos a concretar ventas a largo plazo a través de este evento de aproximadamente 150 millones de dólares. Los compradores extranjeros también miran con buenos ojos la iniciativa de ProEcuador y advierten que las ferias han permitido crear lazos comerciales entre Sudamérica y el viejo continente.
Pues la apreciación es muy positiva. Yo creo que esto hay que hacerlo. Ocurre en muchos países del mundo, es un signo de modernidad y de apertura. Yo creo que eso ayuda a profesionalizar a los empresarios. Así, la segunda macrorrueda capturó la atención de cientos de compradores de Europa, Asia, Australia, Centroamérica y Suramérica. Más buenas noticias. En los próximos 6 meses, el gobierno ecuatoriano se comprometió a mejorar la normativa para la calidad de importación de productos de consumo básico y pasar de 1.200 normas vigentes a 8.000. Y en lo internacional, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández se pronunció sobre la tragedia ocurrida en la estación de Castelar, al oeste de Buenos Aires. En Bolivia se descubre potencial energético. Enseguida el resumen de estas y otras informaciones de carácter internacional. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández se pronunció sobre la tragedia ocurrida en la estación de Castelar, al oeste de Buenos Aires, cuando 2 trenes chocaron, dejando 3 muertos y más de 150 heridos. La mandataria expresó su solidaridad, acompañamiento y dolor para las familias de las víctimas. El Estado boliviano descubre su potencial energético que se debe a las características geológicas de la región. El 48% del territorio cuenta con un alto potencial hidrocarburífero. En Irán, mujeres y hombres pueden ejercer su derecho al voto a partir de los 16 años en las elecciones presidenciales que se realizan. Este dato será importante, pues de los 50 millones de votantes iraníes, un gran porcentaje pertenece al sector femenino. Autos clásicos comparten el escenario con modernos autobuses articulados chinos en las calles de La Habana. Distintos tipos de transporte son ahora una característica del paisaje habanero, donde muchos ciudadanos usan este servicio aprovechando las opciones abiertas. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. Nos encontramos en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. En los siguientes minutos dialogaremos con el doctor Leonardo Berresueta. Él es el secretario nacional de la Presidencia de la República. En esta nueva estructura de la función ejecutiva y también de la Presidencia de la República, él adquiere un rol fundamental como secretario nacional y como vocero, inclusive, de algunos elementos y aspectos claves políticos de la Presidencia de la República. Bienvenido, Leonardo, al Ciudadano. Este nuevo rol como secretario nacional de la Presidencia, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, muchas gracias, Marco Antonio. Un gran saludo a todos quienes nos miran a través del Ciudadano TV. Creo que la institucionalidad de la Presidencia de la República necesitaba verse fortalecida. 6 años después de la Revolución Ciudadana es necesario dar un paso cuantitativo y cualitativo en la administración pública, y uno de ellos fundamentalmente es la eficiencia. Creo que la Presidencia de la República, cuando Rafael Correa llega al poder en el año 2007, ya contaba con un cambio estructural importante, pero luego de 6 años creo que los cambios tienen que profundizarse aún más. Teníamos una Secretaría General que se encargaba de los temas administrativos financieros, una Secretaría o Subsecretaría General de Despacho que se encargaba de los temas puntuales del presidente, agenda presidencial, avanzada presidencial, logística, y había una secretaría particular que la creó el presidente de la República para llevar la agenda político-estratégica del presidente. Estas 3 instancias se han fusionado en una sola entidad que se llama la Secretaría Nacional de la Presidencia, y se crea un organismo que, además de administrar el Palacio de Carondelet, además de generar una instancia político-administrativa al interior del Palacio de Carondelet y todo lo que implica el manejo administrativo financiero, también genera esa estrategia política que se necesita desde la Presidencia de la República. De allí entonces que nuestro rol fundamental como Secretaría Nacional de la Presidencia, lo que en otros países, Marco Antonio, se conoce como el Ministerio de la Presidencia, en Francia por ejemplo, la Secretaría Nacional de la Presidencia fundamentalmente se dedica y se dedicará a manejar la agenda político-estratégica del Presidente de la República. La Secretaría de Gestión Política, que la dirige Betty Tola, maneja las relaciones políticas de Ejecutivo, Legislativo, etcétera. Pero en el caso fundamental de las políticas del Presidente de la República, las disposiciones puntuales del Presidente de la República en materia política, es el rol de la Secretaría Nacional y del Secretario Nacional llevar a cabo el cumplimiento de dichas políticas, la eficiencia en esa aplicación y sobre todo que la palabra del Presidente de la República sea cumplida. Por lo tanto, es un rol de articulador, de catalizador y de un verdadero seguidor de las políticas del Presidente de la República para que se cumplan de manera eficiente y efectiva. Es importante, en otros países efectivamente existe esta especie de vocero. Este gobierno ha tenido una particularidad, no ha tenido un vocero
definitivo o definido desde el inicio de la gestión. En determinados momentos el mismo presidente de la República hace sus aclaraciones sobre diferentes temas o en sus instancias hay otros ministros que tienen ese rol, pero no existe un vocero definido de la presidencia de la República. ¿El papel de Leonardo Berresueta también será asumir eso? Bueno, indiscutiblemente es muy potente el rol de la vocería que el propio presidente de la República realiza todos los sábados, por ejemplo. Es muy potente el rol del presidente de la República en cada uno de sus contactos con la prensa, contactos con medios de comunicación, los recorridos que permanentemente realiza el presidente. Es muy potente esa vocería, pero evidentemente la Secretaría Nacional de la Presidencia, a pedido del presidente, también realizará esta vocería en diferentes medios de comunicación y aquí también en el Palacio. Es decir, para nosotros comunicar y poder seguir ampliando la idea del presidente en tal o cual decisión. Por ejemplo, la conformación de la comisión del 30S. Es un tema que es muy delicado, que es muy puntual y que efectivamente para nosotros implica evitar la impunidad en los temas del 30S. Hay una comisión conformada mediante decreto ejecutivo, pero es la Secretaría Nacional de la Presidencia, por disposición del presidente de la República, quien hará el seguimiento para que la comisión cumpla sus objetivos. Para nosotros es un tema fundamental y la Secretaría Nacional, entre sus temas importantes, está también en darle seguimiento a el cumplimiento de lo que realice la Comisión de Investigación del 30S, porque sobre todo, Marco Antonio, no podemos permitir la impunidad en el tema del 30 de septiembre y el presidente con mucha entereza ha decidido conformar una comisión para este tema. A propósito de este tema, efectivamente ya existe el decreto ejecutivo, ya está conformada la comisión del 30S que tendrá que volver a revisar muchísima información, muchísimo material audiovisual y tendrá que llegar a conclusiones concretas, porque en efecto el país ha esperado mucho tiempo y como que no ha existido un seguimiento en este caso para tener versiones ya mucho más específicas y concretas que develen lo que sucedió ese día, el intento de golpe de Estado y de magnicidio al presidente de la República. Sobre todo porque hay muchas voces, Marco Antonio, que tratan de borrar y de hacer olvidar a la gente lo que pasó el 30 de septiembre. No nos olvidemos lo que ocurrió antes del 30 de septiembre, este constante asedio hacia las políticas del gobierno con el pretexto de la ley de servicio público. No olvidemos que hay muchos rostros que están reiteradamente en diferentes sitios. El día 30 de septiembre, personas que están en la Recoleta, que están en el Hospital de la Policía, que están en las instalaciones de Ecuador TV. Todo eso, en base a los videos, en base a la información que tenemos y en base a la información audiovisual, debe ser revisado. Pero sobre todo vamos más allá. ¿Qué pasó después del 30 de septiembre? ¿Qué procesos judiciales han concluido? ¿Qué procesos judiciales han avanzado? Y efectivamente hay personas sentenciadas. Han muerto 5 personas, Marco Antonio. Es muy grave para el país. El país no debe olvidar jamás lo que pasó el 30 de septiembre. No solamente se intentó desestabilizar la democracia, se intentó asesinar al presidente de la República. Y aquellos que dicen quién ordenó disparar al presidente de la República, perdón, quién ordenó disparar el 30 de septiembre, se olvidan que el presidente de la República se encontraba secuestrado en un hospital, que no podía salir. Se olvidaron además que atentaron contra la vida del presidente de la República, intentaron asesinar al presidente, además de secuestrarlo. Mataron a 5 personas. El presidente de la República, al ser rescatado el 30 de septiembre, mientras es rescatado, porque además se inventaron el hecho de que iba a estar en una universidad cercana y que había hecho todo un show para que con el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, armar lo que sería el 30 de septiembre. Eso no lo vamos a permitir, porque quien dice quién ordenó disparar el 30 de septiembre se olvida que murieron 5 personas, 5 hijos, 5 hermanos, 5 miembros de familia. Eso no lo vamos a permitir. Por lo tanto, para nosotros la conformación de la comisión del 30 de septiembre es un tema transversal, no a la impunidad del 30 de septiembre, y lo vamos a hacer con mucha entereza, con mucha eficacia, pero sobre todo con todo el rigor de la ley. Esta comisión del 30 de septiembre, que reitero va a analizar toda la información, todo el material, todos los testimonios, recogerá, entiendo yo, que mantendrá un trabajo muy cercano con la Fiscalía General del Estado también. ¿Tiene un tiempo de vida específico? ¿Debe presentar informes? ¿Tiene que evaluar hasta cuándo se va a esperar un informe global y completo de esta comisión? La comisión tiene un plazo de vigencia de 6 meses, prorrogables por 6 meses más, y efectivamente toda la información debe ser judicializada, tiene que ser entregada a la Fiscalía, tiene que ser entregado un informe al presidente de la República para que el presidente ponga en conocimiento de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que saber qué pasó el 30 de septiembre. No es el presidente de la República el que quiere saber, porque finalmente a él lo intentaron matar también.
El presidente de la República tiene que poner en conocimiento, y lo va a hacer, a la ciudadanía el informe de lo que suceda o lo que descubra la comisión del 30S. Pero por sobre todo, Marco Antonio, no podemos olvidar qué hay detrás del 30 de septiembre. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento del 30 de septiembre? No solamente son las personas que reiteradamente vemos en los videos, no solamente son las personas que se reunieron en un hotel cercano a los hechos del 30 de septiembre, que eran legisladores, no solamente son aquellos que ahora se rasgan las vestiduras indicando que quién ordenó disparar el 30S, no, hay que ir mucho más allá. Y esta comisión tiene que llegar a determinar quién está detrás del 30 de septiembre, quiénes financiaron este tema, porque efectivamente debe haber existido movimientos financieros que movieron a tanta gente, porque no es casualidad que exista la misma persona en diferentes sitios en reiteradas ocasiones, como el caso de Fidel Araujo, por ejemplo. Esos temas no los vamos a olvidar, y ahora más que nunca el 30 de septiembre no puede ser olvidado por los ciudadanos. A propósito del 30 de septiembre, doctor, se está por cumplir 3 años justamente esa fecha. Recordemos que fue el 30 de septiembre del año 2010. Para usted, ¿cuál es el rol que ha jugado cierta prensa del Ecuador y prensa extranjera también respecto a esta circunstancia que sucedió en el país? Creo, Marco Antonio, que es evidente y la ciudadanía conoce y se ha dado cuenta cuál ha sido el rol que ha jugado cierta prensa antes, durante y después del 30 de septiembre. Estamos investigando, y es uno de los trabajos que tiene que realizar la comisión, por qué se instalaron con tanta velocidad microondas que pudieron determinar la transmisión en vivo de lo que sucedía en ese momento en el Regimiento Quito. Estamos investigando por qué ciertos canales de televisión convocaron a sus trabajadores a la madrugada del 30 de septiembre para poder distribuirles el trabajo de cobertura de lo que iba a pasar el 30 de septiembre. Todas esas preguntas tiene que respondernos cierta prensa mercantilista del país. Por lo tanto, Marco Antonio, el rol de esta prensa fundamentalmente fue tratar de colaborar con la conspiración golpista de derrocar al gobierno del presidente Rafael Correa aquel fatídico 30 de septiembre. Y la prensa internacional también. Es decir, creo que la relación de poderes en los últimos 6 años en el Ecuador ha cambiado, y ha cambiado notablemente. Y eso hace fundamentalmente de que sientan que ciertos privilegios han sido perdidos a lo largo de todo este tiempo. La relación de poderes ya cambió. Por lo tanto, son los ciudadanos los que ahora tenemos la posibilidad de pedirles cuentas a los medios de comunicación, que dicho sea de paso, Marco Antonio, incumplen lo determinado en la ley y en la Constitución, no rinden cuentas. Piden cuentas a todo el mundo, pero son ellos los primeros en incumplir. Por lo tanto, ese rol de colaboración, de complicidad en tratar de hacerle daño al gobierno no ha dejado de estar presente luego del 30 de septiembre. Esas son las preguntas que debe responder cierta prensa. Por lo tanto, ese rol del trabajo conspirativo no puede ser olvidado y debe ser profundamente investigado a fin de esclarecer la verdad del rol de la participación de ciertos medios de comunicación. Una buena noticia también para el país: este programa está siendo grabado antes de que la Asamblea Nacional asuma ya este rol fundamental que va a ser el tratamiento y la aprobación de la Ley de Comunicación. Con toda seguridad, cuando este programa se emita, ya esa ley estaría aprobada. Es importante entonces conocer ciertos elementos claves, porque el doctor Berresueta también ha estado involucrado en este elemento que significa el análisis de la Ley de Comunicación. ¿Cuáles son los elementos clave que van a cambiar fundamentalmente? Lo que usted ha dicho, esta relación de prensa con el poder. ¿Cuáles son los aspectos clave que usted ve en esta Ley de Comunicación que ya tendrá el Ecuador? Es fundamental el tema de la ciudadanización del control que deba tener los medios de comunicación. Es decir, debe existir un consejo de regulación hacia los medios de comunicación que pueda determinar hacia la ciudadanía sobre los contenidos que son difundidos en los medios de comunicación. Pero seguramente dirán, Marco Antonio, que ya hay violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Eso no es así. Lo que estamos haciendo es regular que los contenidos violentos, usted como madre de familia, usted que nos está viendo en su casa, como madre de familia, como padre de familia, en los horarios de programas infantiles, ¿le gustaría que le pasen comerciales de violencia o le pasen comerciales de contenido sexual o de promoción de bebidas alcohólicas o cigarrillo? Es eso lo que va a regular este consejo. Por lo tanto, evitar que en ciertos horarios exista estos temas que no van de acuerdo al horario de transmisión, pero también, sobre todo,
el hecho de pedirles que rindan cuentas los medios de comunicación, volver a insistir en la rendición de cuentas, volver a insistir que es importante, por ejemplo, de que existan programas, que haya un porcentaje en la programación nacional, que exista o que se pueda transmitir producción que sea nacional, producción que sea efectuada por los diferentes estamentos, sobre todo en el mundo indígena, la pluriculturalidad, la transmisión sobre los contenidos del Ecuador, etcétera. Pero más que todo, significa evitar los abusos, no porque se está detrás de un micrófono, o se tiene un periódico, o se tiene una radio o una televisora, y los contenidos editoriales pueden establecerse que a cualquier persona se la puede injuriar, violando el principio de inocencia y sobre todo violando allí sí los derechos humanos de las personas. Ese Consejo de Regulación, esta ley de comunicación, esta nueva ley de comunicación va a establecer y va a exigir con mucha fuerza de que eso se respete. Lo que estamos pidiendo no es que se respete solamente la libertad de expresión. En el Ecuador existe libertad de expresión y de sobra. Si no, no pudieran cualquiera de los editorialistas decir cualquier barbaridad, y lo hacen y lo siguen haciendo en contra del gobierno o de cualquier ciudadano. Si no existiese aquello, lo que estamos defendiendo son los derechos de los ciudadanos. Y esa es la figura del linchamiento mediático, que es tan importante en estas circunstancias. Pero, ¿qué cambiará en cuanto al manejo de la información en el país? ¿Por qué ciertos medios de comunicación son renuentes a apoyar o aprobar esta ley de comunicación, a mirarle de distinta manera? Porque antes no podía ser nada objetivo que el Consejo de Regulación o quienes manejen ese Consejo de Regulación sean los propios controlados. No puede ser que los medios de comunicación se controlen a sí mismos. No puede ser que los partidos políticos antes conformaban el Tribunal Supremo Electoral y se controlaban a ellos mismos. Esa relación de poderes ha cambiado y por lo tanto, al no tener el control y el poder, por supuesto que ponen todos los peros posibles. Y eso para nosotros es fundamental. Esto va a cambiar y va a transformar totalmente la relación de poderes en el país. Esto va a cambiar totalmente la forma en cómo se puede hacer periodismo, un periodismo sano, un periodismo objetivo, un periodismo sobre todo que sea plural, que sea veraz y que sea verificado. En estas circunstancias, entonces, el país, al contar con una ley de comunicación que lo ha venido aspirando desde hace muchísimos años, recuerde usted que la consulta, que la misma Constitución permitió la posibilidad de contar con una ley de comunicación y que la Asamblea Nacional en distintas circunstancias no lo hizo. Tuvo una deuda muy grande con el pueblo ecuatoriano. Ahora, aprovechando esta coyuntura política de la Asamblea Nacional, por fin se ha logrado, por fin se ha avanzado en este tema. Sobre todo hay que recordarle al país, Marco Antonio, quiénes son aquellos que no querían la ley de comunicación. Son los mismos conspiradores del 30 de septiembre, son los mismos socios de la debacle bancaria del 99, los que no quieren que pase y cambie absolutamente nada en este país. Son ellos los que no quieren que entre en vigencia la nueva ley de comunicación. Por lo tanto, esa deuda que tenía la anterior legislatura, porque Alianza País tenía el bloque mayoritario, pero no tenía la mayoría en la Asamblea. Hoy, gracias al inmenso apoyo del pueblo ecuatoriano el pasado 17 de febrero, por supuesto contamos con un gran bloque legislativo y la mayoría absoluta en la Asamblea. Y eso hace de que podamos aprobar las leyes porque el pueblo ha confiado en nosotros. Y es necesario de que estas leyes y sobre todo el mandato constitucional sea cumplido. Por lo tanto, son aquellos, y eso prohibido olvidar, como dice el presidente de la República, prohibido olvidar aquellos que no quisieron que se apruebe la ley de comunicación y que tuvieron en el congelador y estuvieron dándole muchas vueltas con el pretexto de la violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, cosa que es falso y mentira. Tuvieron congelada la ley de comunicación en la Asamblea y no permitieron los cambios que el país necesitaba. Un tema adicional, ha existido un problema con una cooperativa ya en Cuenca, Coopera. Quisiera que nos comente un poco sobre este elemento que sí causó mucho ruido en estas circunstancias, con perjuicio a algunos habitantes de allá de esa zona del austro del país. Bueno, es lamentable que hayamos tenido que pasar por esto. Existe una cooperativa de ahorro y crédito que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha podido verificar que existen alrededor de 30 millones de dólares en movimientos inusuales, son depósitos que no son justificados. En eso tenemos que ser muy claros y muy enfáticos. El gobierno nacional, el gobierno de la Revolución Ciudadana, está solicitando y ha exigido de que se hagan todas las investigaciones necesarias y posibles
a efectos de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a las que se tuviera lugar. Por lo tanto, queremos mandar un mensaje de absoluta claridad, de absoluta tranquilidad. El sistema cooperativista nacional se encuentra en muy buena salud, es un caso absolutamente aislado por un manejo inadecuado que debe ser esclarecido por las autoridades correspondientes, pero llamamos a la tranquilidad, llamamos a la serenidad de todos los depositantes del sistema cooperativista nacional a efectos de que en este caso no pueda ser un tema que pueda llevar a una corrida de fondos o algo por el estilo. Tranquilidad, en el caso de Coopera, se está ya la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha tomado control ya sobre la cooperativa, se garantizan los depósitos sobre el 99% de los depositantes, se aplica el seguro de depósitos en ese sentido, se le devolverá los dineros a los depositantes de esta cooperativa, pero sobre todo llamar a la tranquilidad, que es un tema en donde las autoridades deben esclarecer este hecho. Y debo decirle una cosa, Marco Antonio, efectivamente, por más personas cercanas políticamente que haya existido en su momento, relacionados con esta cooperativa, como en el caso del gerente Rodrigo Ocay, que se encuentra ya detenido, el gobierno nacional, él fue candidato, que fue candidato adicionalmente asambleísta por Alianza País, por más candidato que sea, por más persona cercana que haya sido políticamente al gobierno nacional, debe esclarecerse toda la verdad, debe la justicia hacer su trabajo y sobre todo sancionar a aquellas personas que han actuado de mala fe e indebidamente. Y en esta parte final, ¿cuál será el énfasis de la Revolución Ciudadana en este periodo de 4 años que arrancó hace pocas semanas? Recordemos que la Revolución Ciudadana ha tenido 6 años de gobierno y le queda un periodo más de 4 años, serían 10 años, una década de cambios fundamentales, pero ¿cuál será el énfasis ya en esta parte final? Yo creo que ha sido una década que ha marcado una historia fundamental en el país. La Revolución Ciudadana ha hecho del Ecuador un Ecuador diferente. Existe un Ecuador del antes de la Revolución Ciudadana y el Ecuador de ahora. Hay un antes y un después. La Revolución Ciudadana ha sido una época de luz para el Ecuador. Esa época de luz tiene que seguirse manteniendo en función de los ideales de Alfaro y de Bolívar. Consideramos de que este socialismo del summa causai, este socialismo del siglo XXI, este socialismo moderno, con un rostro mucho más proactivo y progresista, debe seguir marcando los hitos que ha venido haciéndolo hasta ahora. Pero como decía al principio Marco Antonio, para nosotros en este proceso nuevo, este nuevo periodo de 4 años en la Revolución Ciudadana, marca la revolución de la eficiencia. Esa es ahora la consigna, la revolución de la eficiencia, la revolución de prohibido fallar. Tenemos que ser mucho más efectivos, mucho más eficaces, profundamente rápidos, profundamente responsables, profundamente intolerantes con la corrupción y sobre todo manejando la transversalidad de esta revolución que la llevamos en el corazón. Por lo tanto, Marco Antonio, la revolución de la eficiencia y de la eficacia será lo que marque en todos los ministerios, lo que marque estos nuevos 4 años de gobierno. Muy gentil, doctor, por atender al ciudadano aquí Gracias en a usted. el Palacio de Carondelet. Hemos conversado con el doctor Leonardo Berresueta, secretario nacional de la Presidencia de la República, justamente aquí en el Salón Amarillo, o conocido también como el Salón de Presidentes. Hemos llevado adelante esta entrevista para analizar los temas de coyuntura política y el nuevo rol que adquiere la Secretaría Nacional de la Presidencia aquí en Carondelet.